Bueno, ya nos ven aquí, estamos reunidos en nuestra mesa de actualidad. Enseguida vamos a hablar del tiempo y de las consecuencias y, lo más importante, de las previsiones para los próximos días. Pero antes vamos a hablar de más temas que compartimos hoy con Carmelo Encinas. Carmelo, bienvenido. Muy buenas tardes. Juan Bolea, bienvenido. Hola. Bienvenido. Belén Molleda y Javier Hernández. Bienvenidos. Bueno, comenzamos hablando de algo importantísimo para todos. Empezamos hablando de hipotecas, de cláusulas suelo, de gastos de hipotecas, porque si usted tiene estas circunstancias, probablemente andará, como todos los hipotecados, algo despistado. Porque la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Recurrimos a un abogado? ¿Nos vamos a una asociación de vecinos, de usuarios? ¿Nos marchamos al Banco de España? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿O esperamos a que el gobierno decida algo? Bueno, las claves durante los próximos minutos nos las van a dar Jesús Ruiz de Arriaga Asociados, y Ana Solanas de la asociación Adicae. A ambos, bienvenidos. Bienvenidos. Pues esa es la primera pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Me busco un abogado o me voy a una asociación de usuarios? Señor letrado. Bueno, yo creo que ambas, las asociaciones de consumidores y los abogados, somos personas que luchamos por los derechos de estas personas. Todo va a depender de cómo decidan organizarse este asunto, porque si los bancos se mantienen en sus 13, pues van a necesitar abogados para que defiendan sus intereses. Los usuarios, se refiere. Los usuarios, las personas. E incluso, aunque se diera una solución de mediación, pues diría que fueran acompañados de alguien que entienda lo que se está tratando, ¿no? Y hay tanto asociaciones de consumidores como abogados, y las asociaciones de consumidores tienen también abogados, o sea, que decir que los abogados estamos en ambos sitios. O sea que, don Jesús, últimamente todos hemos visto las ciudades empapeladas con publicidad de bufetes de abogados. Si alguien se presenta en su bufete, usted le dice, tráigame la documentación, y en principio, ¿esperamos? No, mi opinión personal, nosotros estamos presentando las demandas, estamos planteando las demandas y si luego llegamos a un acuerdo, de hecho, mi despacho, y creo que la mayoría de los despachos de este país, antes de ir a juicio intentamos negociar con el banco. Es decir, no se piensen que los abogados empezamos el trabajo redactando una demanda. Lo primero que empezamos es hablando con la parte contraria a ver si podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Vale. Ana, de Adicae, si alguien se presenta, le voy a hacer la misma pregunta que le hemos hecho al letrado, pero en este caso a vuestra asociación. Si alguien se presenta a vosotros y os dice qué tengo que hacer, ¿qué es lo que le aconsejáis? ¿Que espere? Espere, que para la vía judicial siempre hay tiempo. Estamos ante un problema colectivo que está afectando a millones de españoles, 80.000 aragoneses. Y bueno, pues desde Adicae nuestra propuesta es una medida extrajudicial, colectiva, que sea gratuita, y además hay que decir que también estamos esperando, aunque seguramente tocará pelear, luchar y criticar, la medida del Gobierno que ya nos anunciaron el 30 de diciembre, nos anunciaron que vendría el 13 de enero y ahora toca esperar. Pero sobre todo hay que decir que paciencia, que el 21 de diciembre nos dijeron que las cláusulas suelo lo que nos tienen que devolver es todo, desde el principio, desde que nos aplican la cláusula suelo. Las entidades financieras nos van a seguir poniendo trabas, y lo que sobre todo vamos desde la asociación, desde Adicae, luchar y trabajar para una resolución extrajudicial, evitar que los consumidores tengan que ir a la vía judicial, y sobre todo estamos hablando de un problema colectivo. Claro, porque Jesús, si yo por ejemplo me presento con mi abogado a mi banco, consigo algo, llegar a un acuerdo, a lo mejor no a que me devuelvan el 100%, sino llegamos a un punto intermedio, y después por vía extrajudicial se estipula que me tienen que devolver todo, ¿tengo tiempo a volver a recurrir o ya pierdo esa opción? No, vamos a ver. La opción judicial de las hipotecas, tanto las cláusulas suelo como los gastos hipotecarios, dura mucho tiempo, durante toda la vigencia del contrato, para empezar, más unos años después, ¿no? Lo que pasa que yo, estratégicamente, quizá tenemos otra estrategia diferente a asociaciones, algunas asociaciones. Nuestra manera de trabajar hace que 50.000 personas ya hayan recuperado su dinero con un 99% de éxito entre preferentes, acciones y cláusulas suelo. Nosotros planteamos una
acción individual, que es una estrategia y que respetó la estrategia contraria, que nos permite, en primer lugar, no arriesgar todo a blanco y negro, que es una cosa en la que vas a mezclar tal, y otra cosa es que nos permite plantear cada demanda con todas sus posibilidades que puede tener. Esto, en términos generales, ha sido en preferentes, ha sido en acciones y ha sido en cláusula suelo, que antes de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya estábamos ganando muchos casos, que es muy difícil, con retroactividad desde que se hicieron el préstamo. Incluso es mi caso personal en el que yo gané al banco y me devolvieron el dinero, incluso en contra de lo que se había establecido por el Tribunal Supremo. Bueno, hay un asunto que es importante, que tienen que saber quienes tengan una de estas hipotecas con una cláusula suelo, y es que ahora a lo ocurrido con la cláusula suelo se junta el otro asunto de los gastos de formalización de hipoteca. Entonces, ¿qué tratamiento tiene? ¿Hay que poner una segunda demanda o hay que meterla en la misma demanda? ¿Cómo queda eso para quien, por una parte, se considera que puede ser beneficiario de esa decisión del Tribunal de Luxemburgo con respecto a las cláusulas suelo, y por otra parte está el de los gastos de formalización de hipoteca, que es de una misma hipoteca hay dos causas, por decirlo de alguna forma? ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, es muy importante, es una pregunta muy oportuna, porque si alguien, por ejemplo, plantea la cláusula suelo y le sale bien o le sale mal, le saldrá bien seguramente, ya no podrá pedir la restitución de los gastos hipotecarios, porque hay un artículo en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y es un tema muy importante, que o se reclama ambas cosas. Por eso yo ahí abogo más por la reclamación individual, porque como hagamos una general para unas cosas, no sé cómo vamos a mezclar los gastos de cada uno. Una vez que se ha planteado una demanda y se recibe sentencia, no se podrá volver a plantear otro juicio que traiga... Sobre la misma hipoteca. Sobre la misma hipoteca. Perdón, pero eso es importante, aunque solo sea por una cuestión que nos interesa a los que estamos hablando aquí. Es decir, si finalmente el Gobierno alcanza un acuerdo con los bancos para que la resolución del problema de las cláusulas suelo sea por vía extrajudicial, yo recibiré mi dinero de las cláusulas suelo y luego podré seguir demandando por el tema de constitución de hipotecas. ¿Sí? En ese caso sí. En ese caso sí. En ese caso sí. Yo lo que me estaba refiriendo era a que si inicias una acción judicial... Si voy por la vía judicial, tengo que llevar las dos cosas juntas. Las dos cosas a la vez, porque la que no se lleve no se podrá volver a llevar. Eso es importante. Todo lo que sea acuerdos voluntarios, artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sí. Javier. El artículo me lo conozco perfectamente. Javier, un segundo, que está pidiendo paso a... Estoy de acuerdo con la tesis. Y ya vamos enseguida, Ana, Sí, cuando bueno, quieras. Bueno, ya sabes que la cuestión de abogados... Hay que decir que, bueno, pues los gastos de formalización de hipotecas, nosotros de la asociación también abogamos por la resolución extrajudicial. De hecho, esta semana vamos a interponer reclamaciones extrajudiciales por entidades de forma colectiva, porque, bueno, aquí aboga Arriaga del caso por caso, pero las cláusulas, es decir, la misma cláusula del Banco Santander es igual para todas las escrituras, la misma cláusula de Ibercaja es la misma, y así sucesivamente. Y abogamos por la vía extrajudicial, porque lo que dijo el Tribunal Supremo es que la cláusula que indique que todos los gastos le corresponde al consumidor es nula. Pero hay unos gastos que le corresponden al consumidor y otros que le corresponden a la entidad financiera. Y en eso no hay ninguna doctrina todavía que se haya puesto de acuerdo de qué gastos corresponde a unos y a otros, por ejemplo, en el impuesto de actos jurídicos documentados, por lo cual no estamos hablando de cantidades muy elevadas que hacer animar a los consumidores a iniciar una vía judicial con unas cantidades que pueden ser 1.000, 2.000, como mucho 3.000 euros, pues realmente hoy en día los consumidores no están para ir a una vía judicial. O sea que, Ana... Por eso vamos a ir también por vía extrajudicial. Y hay que decir siempre desde la asociación y desde nosotros siempre es evitar la vía judicial, porque a los consumidores, como a cualquier ciudadano, no nos gusta ir por vía judicial. Y aparte, otros mecanismos para modificar las actuales leyes. Vamos con Javier. Javier, ¿tú no estabas de acuerdo con eso que decía
decía Jesús, Es una discusión jurídica. de que tiene que ir todo junto o no. Por favor, vamos a hacerlo muy claro para la gente que nos está viendo y para todos. Que no creo que el programa dé para una discusión jurídica de ese nivel, porque son la distinta causa de pedir del 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Estaría muy claro. De reclamos de efectos constructivos, y no me puedo dejar la baldosa rota y llevarlo a otro pleito, pero aquí entiendo yo que la causa de pedir sería distinta. No, a mí, yo me voy a centrar en otra cuestión. Que a mí me ha sorprendido que la sentencia del Tribunal Supremo, que decreta la nulidad de los gastos de constitución de la hipoteca y que tienen que ser asumidos por la entidad financiera, es de diciembre del 2015. Del 23. ¿Y por qué ha salido ahora? Bueno, esto, Yo creo que es una cuestión mediática y aprovechar el tirón de las cláusulas sí, no, suelo. Yo creo que estoy... el día que empiezas digo, pero si es una sentencia de hace un año y pico, ¿cómo es que esto no se ha movido hasta ahora? Además es curioso porque creo que quien llevó el caso fue la OCU, y es una organización de consumidores también, y con todos mis respetos, pues yo creo que hubiera tenido... O sea, es decir, todos no podemos conocer todas las sentencias que surgen todos los días, desgraciadamente, lo que pasa que no fue conocido ni siquiera por los medios de comunicación en su momento. Y es la OCU la que también le ha vuelto a dar publicidad, porque ellos mismos están anunciando para hacer una reclamación por los gastos hipotecarios. Sorprendente. Yo quería plantear una cuestión al abogado en el sentido de el tema de la cláusula de suelo lleva coleando desde hace un montón de años, y ya hay muchos consumidores que han firmado acuerdos puntuales con el banco para que les quiten la cláusula de suelo, generalmente con la condición de que no lo reclamen por la vía judicial. Teniendo en cuenta que el Tribunal Europeo ha dictaminado que esa cláusula era injusta, yo no sé si a esta gente que ya firmó de forma unilateral con el banco el acuerdo tiene derecho a que le devuelvan el dinero, y en ese caso, en caso de que no tuviera derecho que le devolvieran el dinero, podría reclamar los gastos de la hipoteca, teniendo en cuenta lo que ha planteado, que no se puede... sobre una misma hipoteca tiene que haber dos procedimientos judiciales. No sé si me he explicado. Perfectamente. En lo segundo te contesto con lo que ha contestado Ana. No ha sido un procedimiento judicial, con lo cual no plantea ningún problema de lo que hemos hablado ahora del artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Segundo, desde hace tiempo muchos jueces están fallando a favor de personas que habían firmado que renunciaban, porque entendían que era abusar sobre lo mismo, ¿no? Es decir, era una práctica abusiva. Con lo cual tienen derecho a que se lo devuelva igual, y en caso de que el Gobierno llegara a un acuerdo extrajudicial, le afectaría lo mismo. Bueno, sí, lo que pasa es que sobre el acuerdo... Chicos, efectivamente, es nulo, y además nadie puede renunciar a reclamar, ¿no? A reclamar. ¿Qué hacemos los que no leemos nunca la letra pequeña? Entre otras cosas porque tenemos presbicia. Yo el último contrato que leí fue el de Michael Jackson, que era una hipoteca para la cultura de la zaragozana, y una de aquellas cláusulas decía que si caía durante su actuación un aerolito sobre el estadio de fútbol, el ayuntamiento correría con los gastos de esa catástrofe. Yo no sé si en estos contratos que estáis hablando hay elementos extraterrestres, tal vez sí. La pregunta es, ¿yo tengo que ir con un abogado cuando vaya a hacer una hipoteca para evitar que me pase todo esto a posteriori? ¿Me asesoro antes de ir al banco? Bueno, hay una cuestión que son una serie de derechos. Los abogados, perdona, estaban todos haciendo así con la cabeza. Claro, el negocio, ¿no? El negocio. Yo pienso que no. Yo pienso que no. Todo lo contrario. Ahí lo único es la falta de información que tienen los consumidores, y es que realmente una persona, un consumidor, cuando va a firmar una hipoteca, puede ir al notario 2 o 3 días antes, pedir una copia de la escritura y revisarla tranquilamente y compararla, en este caso, con la oferta vinculante que la ha tenido que entregar la entidad y que tiene de validez 15 días. Para eso también estamos las asociaciones de consumidores. Previamente nos viene a la asociación, revisamos la documentación y llamamos la atención. Bueno. Y por otro lado está el control de los notarios y el control de los registradores a la hora de inscribir también la escritura, que eso es muy importante también. Bueno, entonces, para cerrar ya, Jesús María Ruiz de Arriaga, yo soy un consumidor con mi hipoteca en la mano, ¿qué tengo que hacer? Breve, por favor. Voy a ser breve, pero también quiero ser claro en algunas cosas. Personalmente creo que no va a haber una solución extrajudicial. Muy bien. Y de hecho el Gobierno no puede imponerla porque son contratos privados y las cláusulas no son ilegales hasta que no sean declaradas judicialmente. Y han manifestado su opinión, que no van a devolverlo, pero esto es una opinión, ¿eh? Muy bien. Lo reconozco. Yo personalmente pienso que el que quiera recuperar que se mueva y el que quiera esperar que se espere. Habrá tiempo
tiempo para todos y cada uno verá cómo queda todo. Ana, brevedad. Bueno, pues desde ADICAE hay que decir que hacemos asambleas informativas todos los días, a las 12 y a las 6 en nuestra sede de la calle Gavín número 12. Y bueno, sobre todo es paciencia y esperar, porque lo dice muy claro la sentencia del Tribunal de Justicia el 21 de diciembre en el que nos tienen que devolver todo el dinero, y que si hasta ahora nadie ha reclamado, que esperen, porque si no viene una solución por parte del Gobierno que será criticada, porque realmente seguramente pasará como el arbitraje de preferentes, que no benefició a todos. Para eso estamos las asociaciones de consumidores, para conseguir una solución para todos los consumidores. Jesús Ruiz y Ana Solanas, a los dos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, y vamos a seguir con un tema que también nos deja un poco helados, y he hilado muy bien ahí, porque vamos a hablar del frío.